Por lo tanto, el radical etil en orden alfabético va a ir primero y después el propil. Ya cuando termino de nombrar los radicales, coloco la palabra éter. Y estaría listo el nombre de este compuesto en la nomenclatura derivada. Hasta ahí, preguntas antes de seguir con las demás funciones. Dicen cómo se llamaba la primera nomenclatura. UPAC. Ya. Gracias. ¿Ya? Ninguna pregunta, entonces vamos al siguiente compuesto. La siguiente función química es la de los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos, cuyo grupo funcional es el que tenemos aquí, RCOOH, representado en otra forma tenemos este compuesto, tendríamos la R del radical, el enlace, el carbono unido, unido mediante doble enlace a un oxígeno y este también a su vez unido a un OH. El grupo funcional ácido carboxílico se podría decir que es un grupo combinado que combina el grupo carbonilo que poseen las cetonas y los aldehídos y el grupo hidroxi que poseen los alcoholes. Por lo cual este compuesto es combinado. Y si les salió en alguna pregunta que tenían, no sé, a los que les salió, pues decía si el grupo funcional carboxílico era la unión de estos dos y algunos me habían puesto falso. Ya, pero aquí podemos observar el grupo carbonilo y el grupo hidroxilo. A veces pueden estar así o frecuentemente pues las vamos a encontrar también de esta manera en una cadena. Característica de estos compuestos, siempre se van a encontrar en los extremos de la cadena, como si fueran aldehídos, podríamos decir. Igual que los aldehídos, solamente al final de la cadena. ¿Por qué? Porque estos compuestos se sobresaturan si se encuentran en otro lugar que no sea el final de la cadena. En cuanto a nomenclatura, estos compuestos utilizan para iniciar la palabra ácido siempre, seguidos de la cadena, del nombre de la cadena, con terminación oico. Aquí está un ejemplo de cómo quedaría el nombre ácido, un espacio en blanco, que ahí iría el nombre de la cadena, y la terminación oico. Ahora vamos con un ejemplo muy fácil. Tenemos un ácido carboxílico con 2 carbonos. Siempre numero desde el grupo funcional primero. En este caso, ácido, la palabra que nunca puede faltar, y la terminación oico. Este compuesto, como tiene 2 carbonos, prefijo et, y como presenta enlace simple, etano. Pero
pero la terminación debe cambiar por oico. Por lo tanto, se llama ácido etanoico. Ojo, en estos compuestos, si yo tengo un radical, por ejemplo, digamos aquí yo tengo el cloro. Vamos a dejar un ejemplo. Digamos que yo tengo el cloro ahí, unido a esa cadena. ¿Ya? ¿Qué pasa con el nombre? La primera palabra siempre va a seguir siendo la palabra ácido. Y entre el ácido y el nombre de la cadena, aquí es donde va a ir el nombre del radical. En este caso, 2-cloro etanoico. ¿Ya? Igualmente, el nombre del radical debe ir en medio de los dos. En medio del nombre genérico y de la cadena que yo tenga. Vamos a la siguiente. Pues aquí tenemos de color naranja, tenemos los ésteres, también derivados de los ácidos carboxílicos. El grupo funcional R-CO-O-R. Estos compuestos pues se encuentran uniendo dos cadenas. Una que contenga lo que antes era un ácido y otra que contenga un radical. ¿Ya? Siempre va a haber una que tenga el grupo carbonilo y otra que simplemente sea un radical. Ahora, en cuanto a nomenclatura, para esta nomenclatura se nombra primero el radical que contenga el grupo carbonilo, es decir, el radical que contenga el CO. Y a este radical le vamos a cambiar la terminación por oato. Después de que yo ya doy nombre a ese radical, que tiene el grupo carbonilo, doy nombre al otro radical, seguido de la terminación hilo. En este caso, tengo aquí el compuesto, vamos a nombrarlo. Encuentro primero el oxígeno solito, que está aquí, que ese es el puente entre las dos cadenas. Localizo dónde está el que tiene el CO. Listo, aquí está. Y cuento desde ahí. Tengo 1, tengo 2 y tengo 3 carbonos. Nombro primero esto. Como tiene 3 carbonos, con el 3 carbonos prefijo prop. El tipo de enlace que presenta es enlace simple. Este compuesto se hubiera llamado propano. Pero como tiene el grupo funcional, cambia la terminación de este compuesto por oato. Propanoato. Y después viene el nombre del radical. Se me había olvidado poner, pongamos. Se me había olvidado poner que estos compuestos pues están unidos mediante la palabra D, mediante el conector D. ¿Ya? Y cuento los carbonos del otro radical que no contenía el grupo funcional carbonilo. En este caso tengo 2 carbonos porque es la fórmula molecular. 2 carbonos, prefijo et. Y la terminación que nos dice que se utiliza pues es hilo. Propanoato de etilo en este caso.
¿Comprendido? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Vamos a... ¿Listen puede repetir la determinación o acto? Ya. Estas son las reglas, ¿verdad? Siempre voy a buscar el que tenga el grupo carbonilo primero. ¿Ya? Bueno, primero encuentro el centro. Este es el centro. Después encuentro dónde está el carbonilo, dónde está el CO o el carbono unido al oxígeno. En este caso, pues está aquí. Este va a ser el primero que voy a nombrar. Y cuento los carbonos. Como hay 3 carbonos, prop. Enlace simple, propano. Y cambio la terminación O por oato. Propanoato. Coloco el conector, el que va a unir mis 2 cadenas, que es el D. Y después voy al otro radical que no tiene el CO. En este caso, este radical, que es la fórmula molecular del etil. Como tiene 2 carbonos, prefijo et. Y la terminación hilo, que es con la cual vamos a nombrar al otro radical, que no tiene el CO, ya que nos dice aquí. Entonces quedaría etilo. Propanoato de etilo. Gracias. Vamos con el último compuesto. Como último tenemos anhídridos. El anhídrido es un derivado de los ácidos carboxílicos, en los cuales 2 ácidos se unen, pero en el proceso de unirse pierden agua. Un ácido pierde todo su OH y el otro ácido solamente pierde el hidrógeno, quedándome la fórmula de este compuesto de la siguiente manera. RCO o COR. Ya saben que representados en su fórmula desarrollada tendríamos lo siguiente. R, C, mediante doble enlace el oxígeno, enlace simple, oxígeno, C, O. Y por aquí pues otro radical. ¿Ya? Esa es la fórmula desarrollada de este compuesto o de este grupo funcional. Siempre separando el oxígeno y uniéndolo mediante doble enlace, a excepción del oxígeno de la mitad, que es el que une las 2 cadenas. Este compuesto pues va a estar uniendo lo que son 2 ácidos oxácidos, siempre. 2 ácidos que han perdido agua. Y podemos tener de 2 tipos, que son los simétricos y los asimétricos. Los simétricos, los que tienen los 2 lados iguales, derecho e izquierdo igual, igual ácido, igual radical. Se nombra solamente uno de los radicales y se coloca la palabra anhídrido seguido del nombre del compuesto con terminación oico. Aquí tenemos el compuesto de la misma manera, ya saben, encontramos nuestro centro. No sé por qué aquí no he hecho, no sé qué he hecho. Perdón.
Aquí me he equivocado y no he colocado. Ya. Ahora sí. Entonces encuentro mi centro. Y después puedo nombrar para la izquierda o para la derecha, no hay problema, cualquiera de los dos, como son los mismos, no hay problema. Debo cerciorarme que son los mismos. Cuento carbonos, 1 y 2, observo que tengan el CO, correcto. Voy al otro lado, observo que tenga el CO, muy bien, 1 y 2. Es el mismo radical, por lo tanto, tengo dos, coloco la palabra primeramente anhídrido, después número de carbonos 2, prefijo et, tipo de enlace simple, etano. Y bueno, cambio la terminación también, pues por la terminación oico. Anhídrido etanoico. Ahora, vamos por el asimétrico. Compuestos que tienen los dos lados desiguales o que no tengo el mismo radical. De igual manera, la palabra genérica anhídrido, el nombre de los compuestos, primero el que tenga menos carbonos y luego el que tenga mayor número de carbonos. Y ambos con la terminación oico. Aquí tengo un ejemplo. De la misma manera, encuentro mi centro, mi oxígeno solito, y cuento para un lado y para el otro. En un lado tengo 2 carbonos y en el otro solo tengo 1. Comienzo poniendo la palabra genérica anhídrido y después voy por el más pequeño. En este caso, el que tiene un carbono. Para un carbono, prefijo met, enlace simple, metano, y después la terminación oico. Terminé de nombrar este, voy con el más grande. 2 carbonos, prefijo et. Enlace simple, ano. Y terminación oico para este también. Este compuesto se llama anhídrido metanoico etanoico. ¿Ya? Y bueno, pues así tenemos el compuesto totalmente realizado. Y bueno, hemos hecho prácticamente un cuadro de resumen de todas las funciones orgánicas, absolutamente todas las funciones oxigenadas, perdón. ¿Ya? Y cada una rescatando las características principales, su ubicación, su función secundaria y su nomenclatura. Si nosotros no sabemos este cuadrito, lo demás es pan comido. ¿Ya? Pero necesitamos aprendernos las características principales que prácticamente di todas en esta clase. Preguntas. ¿No? No. ¿Quieren que les pase, que les ponga en la plataforma ese cuadro de resumen? Sí, Lisa, por favor, Lisa. Ya les Sí, coloco. Liz, ¿y también puede publicar la clase, por favor? Ya.